Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y bienvenido a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy quiero hablarles acerca de los hombres de la Biblia, hombres que tenemos como protagonistas de grandes historias bíblicas, pero que en realidad son personas que no se diferenciaban mucho de lo que nosotros somos. Pero antes quiero indicarles que este video lo estoy grabando de a una sin libreto, es decir, la edición que va a tener va a ser muy poca y no tengo ningún libreto de antemano, o si me turbo o algo así, simplemente voy a hablar de a una. Dicho eso, comencemos. Uno de los grandes errores que yo siempre recalco que nosotros tendemos a cometer, algo que hablo mucho en el podcast Legado, es que nosotros tendemos a deshumanizar a los hombres de Dios. Por mucho tiempo yo también cometía ese error. Yo pensaba que cuando veíamos a un hombre de Dios extraordinario, que Dios lo usaba en milagros, en prodigios, seguramente esa persona tiene que vivir de rodillas ante Dios y esa persona seguramente ora muchas horas al día, lee muchos libros. Esa persona debe ser una persona que antes de llegar aquí estuvo 40 días en ayuno, en oración, y no es la realidad. A veces pensamos que esas personas no tienen una vida social, creemos que los ministros no tienen una vida donde salen a compartir, una vida social y donde salen a jugar al béisbol, al baloncesto, y quizás nosotros los vamos deshumanizando poco a poco. Hay temas que la gente no se atreve a hablar con un ministro porque dicen, seguramente el ministro no habla este tipo de temas. Hablan de deporte y no se atreven a hablarlo frente al ministro, hablan de moda y no se atreven a hablar frente al ministro, hablan de mecánica y no se atreven a hacerlo frente al ministro, porque lo que hacemos poco a poco es ir deshumanizando al ministro, pensando él no está en estos temas metido, él no se involucra en este tipo de cosas porque él es una persona espiritual. Bueno, cuando nosotros comenzamos a hacer ese tipo de cosas, luego lo que sufrimos son decepciones. Cuando nos damos cuenta que esas personas son personas tan normales como lo es usted y como lo soy yo, son personas que viven una vida cotidiana muy semejante a la de nosotros. Así que cuando la gente tiende a idealizarme, en mi caso, que soy ministro y acá en mi isla de Puerto Rico, la gente piensa que soy de una manera, luego me encuentran en el cine, luego me encuentran en el mall y casi siempre me hacen la misma pregunta: varón, ¿qué usted hace aquí? Bueno, ¿qué se hace en el cine? En el cine se va a ver películas. ¿Qué se hace en el mall? Se va a comprar ropa o a hacer alguna diligencia. Y siempre se hacen ese tipo de preguntas, que es obvio que es lo que estoy haciendo en esos lugares. Pero la razón por la que lo preguntan es la impresión de que un hombre de Dios esté metido en esos lugares haciendo ese tipo de cosas que son totalmente normales. Y lo que hacemos es que vamos deshumanizando al ministro. Gracias al Señor, las redes sociales han sido una herramienta que nos han servido para humanizar un poco más al ministro, porque ahora vemos que el ministro que antes pensábamos que solamente oraba, ahora vemos que también es fan del béisbol, que le gusta el fútbol, es fan de otras cosas. Vemos que comparte mucho en familia, que viaja, que hace otro tipo de cosas que no necesariamente involucran el ministerio. Así que cuando nosotros comenzamos a ver esa parte del ministro, comenzamos a humanizarlo, y es sumamente importante que nosotros aprendamos a humanizar el ministro. No sé si esa expresión sea la más correcta, humanizar al ministro, pero es la única forma en la que tengo para decírtelo. Por ejemplo, a veces nosotros vemos a estos hombres en unas posiciones inalcanzables, creyendo que ellos están en un estatus espiritual tan superior al de nosotros, que nosotros no tenemos lo necesario para poder llegar a alcanzar lo que ellos han alcanzado o llegar a ser quienes ellos son en Dios. Así que es importante que pongamos los puntos claros sobre la mesa. Estos hombres son hombres simplemente, son mujeres simplemente, que han decidido vivir una vida detrás de Dios, apasionados por Dios, enlazados al ministerio. Eso es importante comprenderlo. No son personas mucho mejores que usted, no son personas que sienten y padecen igual que usted. Por eso usted se va a dar cuenta cuando comienza a estudiar la palabra del Señor que la Biblia no teme mostrarte la parte humana de los ministros, la parte humana de los hombres que son protagonistas de estas grandes historias bíblicas. Si la Biblia quisiera omitir esa parte de los errores de su humanidad o las dificultades de su humanidad, hay una mosca por ahí, espero que no se esté viendo. Si la Biblia quisiera omitir todo eso, la Biblia solamente te dijera que Pedro echa fuera demonios y sana enfermos con su sombra, pero la Biblia no te mostrara a un Pedro negando a Jesús el mismo día en que toman a Jesús arrestado. La Biblia no te mostraría a un Elías en una depresión encerrado en una cueva. La Biblia no te mostraría a un Moisés asesinando a un hombre o golpeando la peña, contrario a lo que ya Dios le había hablado a él.
él. O sea, la Biblia no teme en presentarte este tipo de cosas, porque la Biblia quiere que nosotros comprendamos que eran personas sujetas a pasiones igual que nosotros. La razón por la que la Biblia no omite nada de esto es para que nosotros podamos crear una conexión y poder identificarnos. John Maxwell es uno de mis escritores favoritos, y él dice que si nosotros queremos impresionar o sorprender a la gente, que hablemos de nuestros éxitos, que hablemos de nuestras victorias, porque vamos a lograr una gran impresión ante la gente. Pero si usted quiere conectar con la gente y usted quiere impactar a la gente, simplemente debes contar tus fracasos, porque no todo el mundo conoce el éxito, pero sí todo el mundo conoce el fracaso. De alguna forma o de otra, todos hemos experimentado ese sabor amargo del fracaso. Así que comprendamos lo siguiente: la Biblia comienza a presentarnos hombres imperfectos que Dios los escogió para formar parte de un plan perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y el plan de Dios es la voluntad de Dios, es un plan totalmente perfecto. Pero para ejecutar ese plan, Dios se vale de personas como usted y como yo, que somos totalmente imperfectos. ¿Por qué creo importante desarrollar este tipo de temática en este canal? Porque tenemos muchos jóvenes que nos siguen y que nos preguntan: ¿por qué yo no me siento tan espiritual? ¿Por qué yo siento que estoy batallando tanto? Y a veces nosotros los ministros tenemos que romper esa imagen que ellos tienen de nosotros, de que estamos en otro nivel de oración, en otro nivel de lectura, en otro nivel de santidad, y hacerle entender: yo también tengo batallas, a mí también me cuesta orar, a mí también me cuesta leer la Biblia, a mí también me cuesta preparar un sermón, a mí también me cuesta vivir para Dios, guardarme para Dios. No es cosa fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero a veces nosotros lo presentamos de una manera y desde el altar predicamos el mensaje señalando para allá, ignorando que la Biblia es una espada de doble filo que corta para allá, pero que corta también para acá. Y cuando nos presentamos tal y como somos, lo que hacemos es crear conexión y empatía con el pueblo que está delante de nosotros. Si yo solamente hablo de que usted tiene que orar, de que venza la tentación, y yo nunca hablo de que a mí me cuesta orar y de que yo también soy tentado, usted me va a poner a mí en un pedernal y como alguien determinado a alcanzar, quizás esa expresión no es la correcta, pero como alguien a quien nosotros podemos seguir y debemos emular y debemos imitar, porque esa persona sí tiene lo necesario y ha alcanzado lo que nosotros queremos alcanzar. Pero no, quizás hemos alcanzado algo en Dios, pero también nos ha costado mucha batalla y también tenemos las mismas dificultades que usted tiene. Usted se cansa, el ministro también se cansa. Usted le cuesta orar, al ministro también le cuesta orar. A usted le cuesta muchas veces perdonar, le cuesta muchas veces poder dar el brazo a torcer y hacer la voluntad de Dios cuando esta choca contra tu voluntad y contra el orgullo que llevamos por dentro. Al ministro también. Lo que pasa es que a veces el ministro no quiere tocar este tipo de temas para no restarle a la imagen espiritual que la gente tiene de ellos o que ellos han creado de ellos mismos. Y cuando nosotros nos humanizamos, el que tiene batalla dice: espérate, si el que es predicador le cuesta orar, pues entonces yo no estoy tan mal, no tengo que desistir de la poca oración que tengo, sino que puedo seguir batallando, porque a él también le cuesta orar, a él también le cuesta vivir en santidad. No estoy entregando una licencia para el pecado, es que quiero que entiendas que a mí también me cuesta guardarme para Dios. Por ende, no es tan mal del todo. Son batallas que todos llevamos por dentro, son dificultades que todos estamos enfrentando a diferentes escalas, diferentes temáticas quizás, pero todos estamos enfrentando batallas. Así que es importante que nosotros aprendamos a humanizar al ministro y también a los hombres de las historias bíblicas. Dese cuenta de algo bien interesante. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham es hijo de Taré, y Taré era alguien que hacía dioses falsos de yeso, de madera, no sé, hacía ese tipo de dioses. Cuando Dios llamó a Jacob, era ratero, hurtador y mentiroso. Cuando Dios llamó a Moisés, era un hombre que huía de un delito. David lo llamamos conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que había adulterado y había asesinado. Sus manos estaban tan manchadas de sangre que Dios no le permitió poder construirle una casa. Salomón, siendo el hombre más sabio, en su estado de vejez, su corazón se fue detrás de diferentes mujeres de distintas naciones y comenzó a levantarle altares y templos para que cada una adorara al Dios de su nación. Cuando usted mira a un Zacarías, era un hombre que era sacerdote, que funcionaba cerca de la presencia de Dios, pero estaba lleno de incredulidad. Cuando mira a un Isaías, Dios se le revela siendo el hombre de labios inmundos. Cuando mira a un Saulo,
Saulo, Dios lo escoge y lo levanta siendo perseguidor de la iglesia. Cuando mira a un Pedro, era un hombre con un temperamento fuerte y un déficit de carácter impresionante, pero a pesar de todo eso, Dios lo escogió y Dios lo levantó. Con alguno de ellos te podrás identificar y con alguno de ellos podrás visualizar que si ellos lo pudieron lograr, tú también lo puedes lograr. No eran personas diferentes a nosotros, ellos no son mejores que nosotros, son personas, amados, que tenían las mismas batallas que nosotros teníamos, pero que decidieron enfocarse y vivir alineados al diseño y el propósito de Dios para su vida. Lo que tenemos que tener es determinación a no abandonar, a no rendirnos, a no retroceder, a vivir para Dios, a guardarnos para Dios en santidad, en ir en la búsqueda de la presencia de Dios y cada día conocer más de Dios, y que el carácter de Dios, el carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo se pueda formar en nosotros. Pero mientras eso sucede, vamos a tener batallas, vamos a tener dificultades, batallas y dificultades que todos tenemos. Así que basta de pensar que quien único tiene esas dificultades lo es usted, o basta de pensar que estos ministros extraordinarios no tienen esas dificultades. Las tienen, que no las cuenten son otras cosas. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des like, a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. También te invito a que te suscribas al canal y aquí abajo te estoy dejando el link para que vayas directamente a escuchar el podcast Legado, donde hablamos de temas ministeriales y hacemos entrevistas a diferentes ministros y tenemos una sesión llamada Punto de Vista donde hablamos diferentes temáticas y comenzamos a desarrollarlo bien interesante, que creo que va a bendecir mucho tu vida. Si eres ministro o aspiras al ministerio, este podcast fue diseñado para ti. Así que muchas gracias por estar al otro lado. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.